Muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a esta primera reunión relativa a un ciclo de conferencias que nuestra organización, Asociación Civil, denominada Movimiento por la Patria, los ha convocado a ustedes. Les agradecemos a los ya más de 60 participantes que se han unido a nuestra reunión su presencia en este momento. Le vamos a dar dentro de un momento la palabra a Karin Alarcón, que es nuestra colaboradora, gran secretaria de Movimiento por la Patria, para que nos haga favor de presentar a nuestro ilustre y honorable invitado, que es Francisco Plancarti. Antes de ello, me gustaría tomar un segundo la palabra, si me permites, Karin, para informar a los asistentes que no conozcan nuestro movimiento, quiénes somos, cuándo empezamos y qué pretendemos. Nosotros empezamos hace unos 2 años y medio, ilusionados por apoyar unas ideas que en ese momento eran de capital importancia. Acercarnos a las Naciones Unidas para propiciar la formación de una especie de asamblea ciudadana. En este sentido, nuestro invitado de hoy, el licenciado Francisco Plancarti García Naranjo, había trabajado ya de una manera muy ardua y efectiva en un centro que se llamaba, después de haber fundado Planeta Filia, se llamaba, repito, Centro Mexicano de Responsabilidad Global. Al correr de los meses nos dimos cuenta, buscando estos fines de gran importancia, que había otros fines que nos estaban preocupando de una manera mucho más importante y más cercana, puesto que sucedían cosas extrañas en el devenir de la política y de la defensa del Estado de Derecho, recurría nuestra atención. Así fue como decidimos cambiar nuestra ruta, ¿sí?, a un objetivo mucho más cercano, más próximo y más entrañable, que era el defender el Estado de Derecho y la democracia en nuestro país. Fue así como surgió la idea de estos compañeros que en principio éramos exalumnos de un colegio que tuvo mucha participación en su momento en la vida estudiantil, que fue el Instituto Patria. Le llamamos Movimiento Patria en su momento, pero fueron muchos los objetivos que se perseguían, que se asimilaban a los objetivos que algunos otros compañeros y compañeras perseguían ya, siendo entonces muy importante su participación. Nos pidieron cambiarle el nombre a Movimiento Patria. Y así fue como este movimiento, esta organización, que es Movimiento por la Patria, adquirió su nuevo nombre y sus objetivos principales se resumieron en dos cosas: trabajar por la defensa del Estado de Derecho en México. Y dada pues nuestra escasa participación o conocimiento de la política, decidimos que la mejor manera de hacerlo era apoyar a las organizaciones que ya demostraban grandes avances y eficiencia en esta búsqueda de defender la democracia y el Estado de Derecho en México. Es así que, para concluir y no extenderme ya demasiado en estos objetivos, decidimos apoyar a diversas organizaciones, dentro de las cuales las más destacadas fueron Sí por México, ¿sí?, y el movimiento Frena. Cada una tiene un frente muy específico y un frente que se asimila muy bien en cuanto a sus objetivos. Es así que hoy en día Movimiento por la Patria se ha decidido de una manera muy decidida, valiendo la redundancia, a apoyar estas dos organizaciones. Por eso tenemos aquí a nuestro
colaborador, Francisco Plancarte García Naranjo, y para ello le voy a ceder la palabra a nuestra representante de Movimiento por la Patria, que es Karin Alarcón. Karin, si eres tan amable de presentar a Paco Plancarte, y yo les puedo adelantar también, si quieres, si me das la palabra antes de que él empiece a hablar, algunos antecedentes de esta personalidad. Adelante. Muchas gracias a todos por su asistencia. Estamos contentos de poder participar el día de hoy en esta conferencia magna con nuestro líder Francisco Plancarte, nuestro querido Paco, y les voy a hacer una pequeña semblanza de su currículum. Él es abogado egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, 1964-69, tiene una maestría en Derecho comparado, becado por la Universidad de Nueva York, miembro de la Inter-American Bar Association, EIBA, desde 1970, es miembro de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados desde 1971, presidente del capítulo Jalisco, del 2002 al 2004, fundador y presidente de la Planetafilia, Asociación Civil, del 2001 al 2017, cofundador de la World Alliance to Transform the United Nations, desde el 12 de septiembre del 2009, estuvo también integrado en la conferencia anual del programa GPI-NGOS de la ONU, también ha sido participante dentro de la ONU, número 62, como miembro del Comité de Divulgación desde septiembre del 2009, ha sido participante activo en diversas organizaciones internacionales, ONGs, como el World Federal Movement desde el 2006 al 2012 en Nueva York, United Nations Parliamentary Assembly, UNPA desde el 2007, Democratic World Federalist DWF en San Francisco, California desde el 2009. Ha sido promotor de la reforma constitucional para agregar un párrafo del artículo 39 con el fin de que México se adhiera a un sistema parlamentario mundial, coorganizador del Foro Globalización del Derecho de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la 13ª legislatura del 2018, participó en la elaboración de la petición que propone un exhorto al presidente de la República para que solicite en la Asamblea General de la ONU la revisión de la Carta de San Francisco de 1945, presentada por el diputado federal Macedonio Tamés ante la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, promotor y organizador de modelos de revisión de la Carta de la ONU de la Universidad de Guadalajara 2008-2012 y de modelos del Parlamento Mundial, en donde se aprobó impulsar el Parlamento Mundial Ciudadano conforme a la resolución del PARMUND. Conferencista en diversas instituciones y universidades con la propuesta de transformar a la Organización de Naciones Unidas en el Parlamento de Naciones Unidas a través de la Conferencia General de Miembros de la ONU con fundamento en su artículo 109, fundador del Centro Mexicano de Responsabilidad Global, CEMERG, desde el 2016, y miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Le damos la bienvenida a nuestro ponente en esta conferencia magna, el licenciado maestro Francisco Plancarte. Muchas gracias, Karin. Muchas gracias, José Antonio. Muchas gracias a todas y a todos ustedes por estar presentes en esta charla. Para mí es un gran honor iniciar el ciclo de conferencias del Movimiento por la Patria. Se preguntarán ustedes sobre el título de la conferencia, Activismo Político hacia las elecciones. Escogí este título porque desde luego todos nosotros hemos escuchado muchísimos análisis, estudios, propuestas en los periódicos, en los programas de televisión, en fin, estamos muy empapados del análisis político. Pero en lo personal escogí el tema de activismo político hacia las elecciones porque soy un convencido de que en este momento es muy pertinente aclarar para todos nosotros que el activismo político es tan antiguo como la democracia. ¿En dónde empieza?
Les pregunto yo, el activismo político. A lo mejor se van a sorprender algunos. Empieza con Sócrates y sus discípulos. Ellos empiezan realmente a crear ese activismo, moviendo las conciencias de la juventud de la antigua Atenas, en Grecia. Y precisamente es la causa de la sentencia en contra de Sócrates por haber sido un activista, tal cual. Dos de sus discípulos hacían propuestas muy diferentes, que son las dos columnas de la ciencia política. Uno de ellos era Calícles, y Calícles decía: pero ¿para qué tanto rollo, maestro Sócrates? Nosotros, los que tenemos el poder, Calícles era hijo de un poderoso militar y hombre de Atenas, nosotros protegemos a los débiles. Nosotros somos la ley del más fuerte en Grecia. Ah, caray. Protágoras levanta la mano y dice: un momento, nosotros no necesitamos de que unos cuantos poderosos quieran encargarse de toda Atenas. Los hombres somos iguales y consecuentemente ante el derecho, nosotros creemos en la elección de los mejores ciudadanos para que ejerzan el poder. Y de esa mayéutica, que era el enfrentamiento del maestro con el cerebro de los discípulos, nacen las dos corrientes de toda la historia de la ciencia política. Ha sido la lucha eterna por siglos y siglos entre la ley del más fuerte y el imperio del derecho. Y el activismo político está precisamente para la defensa del derecho, para la defensa de los ciudadanos. O sea, somos discípulos de Protágoras, aquel que se enfrentó a Calícles diciéndole: no, está bien que ustedes se consideren que tienen la fuerza política, económica, cultural, pero todos los hombres somos iguales y la libertad y la igualdad es un beneficio para todos. Ahí nacieron también pues, el concepto de derechos humanos. Y en fin, a través de la historia, lo que es el activismo político lo podemos constatar en ocasiones emblemáticas, como fue la Revolución de Independencia de los Estados Unidos, extraordinario movimiento que movió, pues, no solamente por las armas, el enfrentamiento contra el ejército inglés, sino que realmente movió a la clase común, a los ciudadanos, a despertar y a enfrentarse al poder colonial. Después de la Revolución Francesa, unos cuantos años después, es exactamente lo mismo, es el activismo político. Pero sí quiero hacer énfasis en una cosa, que a partir de la Revolución de Independencia de los Estados Unidos, de la Revolución Francesa y desde luego también de la Guerra de Independencia de México y de todos los países de Latinoamérica, con Simón Bolívar, el gran libertador, etcétera, son movimientos armados. Esos movimientos armados se siguen reproduciendo a través del siglo XIX. Concretamente también tenemos el levantamiento social de 1848 en Europa, porque ya el socialismo, el marxismo empieza a penetrar en algunas de las conciencias de los grupos sindicales y de ciudadanos, y finalmente en la Revolución Rusa de 1917, que también es un levantamiento armado, pues se dan estos cambios, al igual que en la Revolución Mexicana de 1910 a 1920. ¿Qué sucede a partir de Gandhi? He ahí el cambio, con Gandhi y con Mandela. Son revolucionarios de participación activa, de activismo político, pero pacíficos. Ese es un enorme cambio, porque todo lo anterior, que era activismo político, en una u otra manera
significaba el levantamiento en armas. Y eso sucedió también en Cuba con Fidel Castro, se levantó en armas, y es realmente con Gandhi y con Mandela que considero que son los personajes emblemáticos de la participación política, del activismo político de una manera masiva y pacífica. Es el antecedente de lo que después en el siglo XX vimos en el Cairo, Egipto, con la primavera árabe, que con un movimiento social masivo, pacífico, y utilizando el Twitter en las redes sociales y demás, lograron derrocar a un dictador de 30 años, Hosni Mubarak. Entonces, estamos en México ahora en un momento verdaderamente importante de definición, de participación, desde luego, de un análisis profundo, como lo hemos venido haciendo con muchas organizaciones hermanas, con muchos editorialistas muy importantes, con muchos académicos que conocen mucho mejor que yo y que cualquiera de nosotros la ciencia política, la participación social, en fin, es muy importante continuar haciendo siempre el análisis académico, el análisis ciudadano de cuál es el momento que nos toca vivir, de cómo defender el Estado de Derecho, las instituciones, la democracia, la libertad, la justicia, el bien común, la igualdad de oportunidades para todos. Por cierto, el próximo 6 de junio tenemos una elección que es esencial y vamos a participar con el mayor entusiasmo. Movimiento por la Patria ha propuesto siempre la participación ciudadana para defender las instituciones y el derecho al voto y la participación electoral. Así que tenemos, de acuerdo con las propuestas de Movimiento por la Patria, dos instituciones que se complementan, en mi opinión, que son las agrupaciones con 500 grupos afiliados a Sí por México, y por otra parte el movimiento social Frente Nacional Frena, con representación en los 32 estados de la República y un consejo rector de 70 personas, y que ha tenido un activismo político muy importante a partir de que tomamos Avenida Juárez, y a los cuantos días tomamos la mitad del Zócalo, y después el 3 de octubre completamos la otra mitad del Zócalo y estuvimos casi 2 meses como activistas. Un activismo pacífico, pero que fue punta de lanza de lo que en México es permitido, es legítimo realizar, porque lo hacemos con derecho constitucional en el artículo 39, que claramente le otorga la soberanía al pueblo. Y nosotros, como parte del pueblo, tenemos todo el derecho de pronunciarnos de acuerdo con el 39 para cambiar el gobierno. Así lo dice el 39. La soberanía reside en el pueblo y el pueblo en todo momento tiene el derecho de cambiar su gobierno, con toda claridad, de tal suerte que existe fundamento legal y moralmente la legitimidad absoluta y total de que nosotros, los ciudadanos de México, podamos hacer un movimiento pacífico exigiendo el cambio de gobierno. Pero en fin, reitero que el Movimiento por la Patria promueve y propone llevar a cabo la participación política con Sí por México y todas sus organizaciones hermanas, por supuesto a favor de la promoción del voto, de que participemos de una manera muy entusiasta con todas las personas que estén en nuestro entorno en la próxima elección para ganar la Cámara, para la mayoría de la Cámara de Diputados. Es esencial para que empiece un contrapeso, una limitante al poder absoluto
que hoy en día ya tiene López Obrador casi en los hechos. Lo que pasa, mis amigas y mis amigos, es que nosotros todavía no acabamos de sentir las consecuencias de este régimen dictatorial que ya existe, pero que todavía no sentimos su rigor, porque estamos disfrutando, en primer lugar, del estatus económico y social en el que vivimos todos los participantes. Somos 60 en Movimiento por la Patria, y de nuestras organizaciones hermanas seremos 3,000, 4,000, 5,000, 10,000. Si ustedes quieren, 100,000 personas que están activas en diferentes organismos civiles, organizaciones de la sociedad civil que están participando como nosotros, 60 de Movimiento por la Patria. Pero vamos a suponer que estos 100,000 que gozamos de una posición económica y social privilegiada, ante los millones y millones de ciudadanos y ciudadanas de México, representa una pequeñísima parte. Entonces, la responsabilidad que tenemos por ser precisamente personas que recibimos esa herencia de educación, de preparación, de principios y de valores, esa responsabilidad que tenemos es inmensa ante el 99% de la población de México. Pertenecemos quizá a ese 1%, y Movimiento por la Patria, reitero, promueve de manera pacífica la participación activa, tanto en todas las propuestas de Sí por México, como en las propuestas por mi conducto con Frente Nacional Frena. De tal manera que, pues, el día de hoy abrimos este ciclo de conferencias con el convencimiento, con la determinación de que estamos a tiempo de participar en los próximos meses en ese objetivo. Primero, ganar la mayoría de la Cámara de Diputados, quitarle a Morena y a los 6 partidos satélites de Morena, quitarles la mayoría en la Cámara de Diputados. Es sumamente importante. Yo no voy a abundar en este tema, quizá voy a expresar un poco más mi sentir personal como representante de Movimiento por la Patria ante el Frente Nacional, ante Frena, y tomando en consideración la experiencia que yo tuve a partir del mes de agosto del año pasado. ¿Cómo fue que me involucré con Frena? Fue precisamente a través de un grupo de Movimiento por la Patria que solicitamos una reunión por Zoom con Gilberto Lozano. Esto fue por ahí del mes de julio o agosto del año pasado. Ya de alguna manera habíamos empezado a participar en las pirámides de Frena, con 10 miembros por cada grupo de Frena, y recibir información del Consejo Rector y de Gilberto. Bien, pues en esa reunión de Zoom con Gilberto, él preguntó si alguno de nosotros tenía deseo de participar en el Consejo Rector de Frena, y bueno, pues levanté la mano. De inmediato me dijo, bueno, pues adelante. Por mi apellido se dio cuenta que yo tenía el apellido García Naranjo, y me dijo, de Nuevo León está en Lampazos de Naranjo la memoria del general Pancho Naranjo. ¿Es tu pariente? Pues claro que sí. Le dije, bueno, pues a partir de ese momento hubo cierta identificación de Gilberto y yo, y hoy me he convertido, después de un trabajo largo, arduo, de haber estado en Juárez y en el Zócalo como encargado de la agenda diaria, con el micrófono en mano, y las marchas por la patria que realizábamos en la mañana y en la tarde. Estuve sumamente involucrado en esa participación decidida a favor de México. Gilberto Lozano, después del mes de diciembre, me invitó a participar en su staff. Ya estoy a partir de enero en el staff de Gilberto, y hago un trabajo pues, para poder mejorar la participación de Frena en la Ciudad de México y en los municipios conurbados
del Valle de México. La responsabilidad que tengo ante Frena, ante el Consejo Rector de Frena, es acrecentar la efectividad de los comités Frena de cada una de las 16 alcaldías. Hemos avanzado en algunas de las alcaldías, tenemos alguna participación interesante, ahora con algunos candidatos independientes para alcaldías también hemos entrado en contacto, particularmente con un candidato en la delegación, Miguel Hidalgo, para alcalde. Pues es un joven de 31 años que habla 5 idiomas, que tiene pues una excelente preparación tanto en México como en el extranjero, casado con una chica francesa, es un matrimonio joven, que de una manera verdaderamente, bueno, pues muy generosa, han decidido pues hacer su campaña. Entonces, mi propósito como miembro de Movimiento por la Patria y como delegado ante Frena es tender puentes con las demás organizaciones para que los esfuerzos formidables, maravillosos que ha hecho Sí por México, con docenas y docenas de conferencias de primerísimo nivel, creando conciencia de la problemática política, económica y social de México, que podamos en su momento sumar esfuerzos de colaboración. Para mí esa es la palabra clave, la colaboración entre todas las organizaciones, las fuerzas sociales y políticas de oposición de México entero, que colaboremos en los próximos meses, desde luego para tener un éxito rotundo el día 6 de junio, pero que la lucha, mis amigas y mis amigos, va a continuar, porque ganar la mayoría en la Cámara de Diputados no significa acabar con la dictadura chavista de López Obrador. En mi opinión personal, y yo les hago el planteamiento a todas y cada una de ustedes y a todos y cada uno de ustedes, de si México ya hoy en día está ante una dictadura de concentración de poder político y económico. Mi sentir personal es que, por supuesto, ya estamos ante esa dictadura que ya se sentó y va a tratar de echar raíces en los próximos meses y en los próximos años. De tal suerte que tenemos por delante, reitero, sí ganar la mayoría en la Cámara de Diputados, pero apenas empieza la lucha para un cambio de gobierno. Va a ser una lucha muy complicada. No la hemos vivido ninguno de los que estamos aquí presentes. No lo hemos vivido. Tenemos que aprender. Hace rato en el chat de Movimiento por la Patria surgía precisamente la pregunta del cómo empezar. Y se puede empezar de una manera muy sencilla, con pequeños grupos de patriotas, y me incluyo como tal, y desde luego a todos los miembros del Movimiento por la Patria y de los demás y las demás organizaciones sociales que somos verdaderos patriotas, hacer pequeños grupos, de poder empezar a salir a la calle con una manta y en una esquina y protestar por tal o cual medida, la que cada quien se le ocurra. Nosotros en el juicio ciudadano contra López Obrador encontramos 15 delitos. Y hubo un orador por cada uno de las personas que asistieron. Los medios de comunicación comunicaron 0, con excepción del periódico Reforma, un recuadro en primera plana del día 21 de marzo. Pero los temas del abuso de poder, delincuente, o sea, un abuso de poder económico y político de una manera criminal. Concretamente, en mi caso personal, yo expuse 2 cosas. Primero, el delito de genocidio por negligencia criminal. El hecho de no haber actuado a tiempo durante varios meses con relación a la pandemia convirtió a López Obrador, en mi opinión personal, y yo asumo la responsabilidad,
en un criminal por negligencia precisamente criminal, en el delito de genocidio que está tipificado en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que nació en 1997 y fue ratificada por la mayoría de los países de la ONU en el año 2004-2005, a principios de la primera década de este siglo. Y México es parte de ese tratado de la Corte Penal Internacional, y es un tratado vinculante. Entonces, el acusar a López Obrador por el delito de genocidio no es descabellado. Existe fundamento legal y en los hechos. Y lo pongo como ejemplo. Y el otro delito en el que yo intervine como orador en el Monumento de la Revolución el 21 de marzo fue precisamente la quiebra económica del país. El haber jalado para sus intereses particulares de su proyecto de gobierno los fideicomisos y haber echado mano de los ahorros del país para implementar un proyecto personalísimo de abuso de poder. Ese abuso de poder también se puede tipificar como un delito. Lo acabo de denunciar tanto el genocidio como el abuso de poder. El asunto es mucho más profundo. Yo no soy penalista, nunca lo he sido ni nada. Mis conocimientos son muy parecidos a los de ustedes, pero hay especialistas que avalan este tipo de conducta delictuosa por parte de un gobernante que se ha servido con la cuchara grande como si fuera patrimonio particular, la hacienda pública, y ha jugado con un discurso mentiroso y demagógico en relación a la salud pública. Y la Constitución, en su artículo 89, en fracción sexta, le obliga a cuidar de la seguridad nacional, que incluye la seguridad de la salud, de la vida de los mexicanos. Así que hay suficiente base constitucional para demandar la renuncia de López Obrador y en un momento dado llevar el caso ante la Haya después de intentar el juicio político ante el Congreso de la Unión de México, que se inicia en la Cámara de Diputados y se resuelve en gran jurado en el Senado de la República. Como lo más probable es que ni la Cámara de Diputados ni el Senado lleven a cabo el procedimiento de juicio político, queda vivo el derecho para subir la demanda ante la Corte Penal Internacional de La Haya, Holanda. Todo esto, pues, es activismo político legítimo, jurídicamente hablando, legal. Claro, nadie tiene la verdad absoluta. En derecho, pues todo es discutible. No es como las matemáticas, mis amigas y mis amigos. En derecho todo es debatible. Y yo acepto que piensen diferente, que tengan argumentos diferentes, que planteen pues cada quien su caso y cada quien asuma su responsabilidad a su mejor saber y entender. Dios nuestro Señor nos dio la conciencia y la inteligencia para actuar de la manera que cada persona que es titular de la dignidad como persona humana, pues tome su resolución y tome su determinación. Yo celebro que ya existe conciencia de la necesidad de participar precisamente por el valioso trabajo de todos los analistas políticos, de todos los académicos y además de muchos otros activistas en diferentes organizaciones. Reitero, nadie es dueño de la verdad. Todos los movimientos o grupos o asociaciones, organizaciones sociales tienen sus propios objetivos, tienen sus propios intereses y son muy respetables. Pero lo que se propone aquí en esta conferencia el día de hoy es la colaboración, el tomar acción, el llevar a cabo activismo político hacia los objetivos ya planteados por mí hace un momento, uno de tipo inmediato, que es ganar la mayoría en la Cámara de Diputados, y otro que es mediato, que tomará sangre, sudor y lágrimas,
que es cambiar el régimen político de México, porque México no se merece un gobierno centralista de poder político, autárquico, de una manera abusiva, y una economía que pinta en el totalitarismo, en hacer pobres a todos. Es una agresión constante a las clases medias altas y la clase alta. No ha dejado de agredir López Obrador a estas clases medias, reitero, desde la clase media alta y la clase alta han sido agredidas día tras día por López Obrador para quedarse con un país empobrecido, necesitado de los frijoles o de la cola para recibir la leche o las medicinas, tal como sucede en Venezuela. No hay nada nuevo bajo el sol. Es algo comprobable, porque si le hablamos a las generaciones anteriores del comunismo soviético o de la guerra de Vietnam, pues no tienen ni idea. Pero sí les podemos decir a los jóvenes de 50 para abajo, ahí está el caso de Venezuela, y han seguido con el Foro de Sao Paulo los pasos también, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Argentina, son los invitados de López Obrador, precisamente, Argentina y Bolivia. Entonces, el asunto es evidente, que ya estamos dentro de un régimen autoritario, de un régimen comunistoide. Le llaman socialismo progre, le llaman socialismo del siglo XXI, pero la verdad es que ya no nos chupamos el dedo. El asunto es muy claro. Es la acumulación de poder, el abuso de poder político, social y económico para que una camarilla se pueda sentar en el poder durante, dejen ustedes, 6 años, 12 años, 18 años o los que sean. En Cuba ese régimen lleva 60 años. En Venezuela ya lleva 20 años. Así que no es de extrañarse que en México pudiera suceder lo mismo, pero estamos muy a tiempo. Estamos muy a tiempo de participar activamente. Ya entendimos que el activismo político no es nuevo, que el activismo político en la historia iba acompañado de levantamientos armados y que hoy en día el activismo político no para nada debe ser un levantamiento armado. Fuera toda idea, en mi opinión personal, de levantamiento en armas. Estoy totalmente en contra de cualquier levantamiento en armas, pero sí estoy a favor de un levantamiento social, de una presión social de 3 o 4 millones de personas que con dignidad estaremos presentes algún día exigiendo la renuncia del presidente López Obrador y exigir la convocatoria a nuevas elecciones. Son las dos cosas. No solamente es exigir la renuncia así nada más porque sí, no. Exigir la renuncia de López Obrador y exigir que se convoquen a elecciones con fundamento en el 39 de la Constitución, la soberanía del pueblo. Podemos exigir que se convoque a elecciones, porque desde un punto de vista estricto, sí, en el artículo 84 había un plazo que terminó precisamente el día 30 de noviembre, de que en el artículo 84, de manera específica, se tiene que, si renuncia el presidente, recordarán ustedes que Frena lo propuso así, se convocaría a elecciones en el 2021. Bien, ese plazo estricto ya terminó, pero no se terminó el derecho soberano de nosotros, el pueblo de México, de exigir la renuncia de López Obrador y que se convoque a elecciones presidenciales en el 2021. Recordemos el 39 de la Constitución. Es muy fácil que lo lean. Es un solo párrafo que les comento. Es un párrafo sagrado que no se ha modificado en más de 100 años. La Constitución es de 1917 y el texto del artículo
39 de la Constitución está exactamente igual. No se ha tocado. Y además tiene su razón de ser en la ciencia política del iluminismo francés del siglo XVIII, de las revoluciones de la independencia de Estados Unidos, de la Revolución Francesa, de la Revolución Mexicana, de las revoluciones de independencia de México y de Latinoamérica con Simón Bolívar. Todas esas revoluciones armadas tienen como fundamento la soberanía del pueblo, nada más que por la vía de las armas. Y reitero, a partir de Mahatma Gandhi, que de una revolución pacífica de la soberanía del pueblo de la India, doblaron de rodillas al imperio inglés, sin levantamiento de armas. El imperio inglés llegó a tener el 25% del territorio del mundo entero, y a ese imperio Mahatma Gandhi lo puso de rodillas con una revolución masiva, pacífica, haciendo valer lo que en México se llama artículo 39, soberanía originaria del pueblo, y que el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar el régimen de gobierno. Tan claro como eso. Entonces no se preocupen de que el 30 de noviembre feneció el plazo del artículo 84 en específico. Nos queda el derecho fundamental del propio artículo 39 de la Constitución, y con esto termino mi participación. Muchas gracias, Paco. Muchas gracias por esta excelente exposición. Estoy pidiéndole a los participantes que nos hagan llegar a través del chat las preguntas que quieran hacer respecto a la exposición. Muchas gracias, Paco, por tu excelente presentación. Quisiéramos ver cuál es tu punto de vista, tu opinión en relación a esta segunda vertiente que buscamos como un objetivo importante en nuestro movimiento por la patria. Por un lado, por supuesto, que está el activismo, muy importante, que ha realizado, frena en sus movilizaciones callejeras. Eso es muy importante, es insustituible. Y bien nos has explicado tú cómo está fundamentada esa intención de la renuncia y otras cosas. En este momento estamos ya en una etapa preelectoral. Hemos iniciado desde el día de hoy las campañas políticas. Todo está encaminado hacia el voto, hacia las elecciones. Sabemos todos que una parte muy importante para conseguir nuestros fines es que las gentes que en ocasiones anteriores no habían votado, sí se animen ahora. ¿Sí? No basta con darnos cuenta de la importancia que tiene el hacerlo. Hoy en día la gente está muy preocupada. Esto por sí mismo es una apreciación muy subjetiva, muy mía, sería suficiente motivación para acudir a las urnas. Sin embargo, hay pues obstáculos, quizás para muchos infranqueables, por su edad, por su enfermedad, etcétera, por la pandemia misma, que les va a imposibilitar el acudir a las urnas. ¿Qué opinas tú sobre la mejor forma que a tu juicio debería existir para combatir ese abstencionismo? Que la gente sí vote. El mismo voto de por sí va a ser una gran arma que va a lograr los fines que perseguimos. Pero si además de ese voto, además de existir como tal, que sea consciente, que sea informado, sea además útil, creo que entonces pues las cosas caerían por su propio peso y el sentido común prevalecería sobre el futuro de nuestra democracia
y de nuestro México. ¿Sí? Alguien dijo por ahí que si no se vota hoy, a lo mejor perdió la oportunidad para siempre para hacerlo el día de mañana. ¿Qué opinas tú de esto, de estas cosas, de estas apreciaciones? Paco, ¿nos puedes dar un poco? Con mucho gusto. Desde luego, creo que quedó muy claro que nuestro objetivo inmediato es precisamente la elección del 6 de junio y mi propuesta concreta es la alianza de todas las organizaciones sociales y políticas para estar presentes en la elección del 6 de junio. Alguna vez he platicado con algunos representantes de organizaciones hermanas pertenecientes a México, perdón, a Sí por México y también a Mexicanos por México. En el pasado no hubo entendimiento entre el liderazgo de Sí por México con Frena. Esto fue hace más de 6 meses o 8 meses. Yo creo que ahorita es oportuno proponer una colaboración. Desde luego, no una integración de un organismo con el otro. Eso no tiene sentido ni es conveniente. Lo que propongo para el 6 de junio, en los próximos 2 meses, es hacer un acercamiento. Y quizá puede ser a través de Movimiento por la Patria, hacer un acercamiento, promover un acercamiento de colaboración para promover el voto y para defender el voto. Desde ahora lo apunto. Son 2 cosas que vamos a hacer. Una, promover el voto. Y 2, defender el voto. Lo que se viene después del día 6, o sea, a partir del día 7, va a ser muy complicado. Entonces, la alianza que estoy proponiendo de colaboración de todas las organizaciones sociales y políticas es con ese doble objetivo. Promover el voto. Abre tu micrófono, Rudy. Como observadores. Ahorita. Además, también ha hecho ya una propuesta de evaluación Frena, con el sello Frena, que lo ponemos a disposición de las demás organizaciones que también están haciendo evaluaciones. Entonces, hagamos un esfuerzo común para promover el voto, para hacer evaluaciones de candidatos y, además de votar, defender el voto a partir del día 7. O sea, eso es lo que yo propongo y es la respuesta que te doy, José Antonio, que Movimiento por la Patria, si es que están ustedes de acuerdo, pues haga un acercamiento con los demás movimientos para que busquemos esa relación, esa colaboración. Por mi parte, al haber cierto interés de las demás organizaciones, cuentan conmigo para hacer el acercamiento con el Consejo Rector de Frena. Por eso, pues vamos a darle la palabra a Alejandro. Hacer el acercamiento con el Consejo Rector de Frena y con el propio Gilberto Lozano, que es el coordinador nacional. Y me ha tocado. Karin, por favor, ¿quieres tomar la palabra para interpretar las inquietudes que hay entre los asistentes y canalizar las preguntas al licenciado Francisco? Bien, Paco. Las propiedades de ese movimiento, no es el dueño de ese movimiento y es una persona que cuando ve razones suficientes está dispuesto a colaborar. No es fácil, pero yo me ofrezco como puente con mucho gusto, José Antonio. Bien, Paco, mira, dentro de las inquietudes comentaste un punto muy importante que es no nada más llegar al 6 de junio,
no en donde vamos a tratar de recuperar la Cámara, sino lo que se viene después y en miras hacia el 2024. O sea, este trabajo apenas está empezando, tiene que continuar. Y comentan una de las asistentes, aparte de nuestro comité, miembro por la patria, el tema de parte de Jorge Ramos, que ustedes saben que es una persona que tiene liderazgo dentro de los medios de comunicación, que nunca había visto una marcha como las que ha estado promoviendo Frena, y que definitivamente el hecho de levantar la voz y salir a la calle con este tipo de movimientos civiles no reaccionarios, sino levantando la voz, son muy importantes. ¿Tú cuál es el fondo hacia lo que estás representando de Movimiento por la Patria como integrante de Frena, y cómo podríamos seguir canalizando todo este apoyo, tanto como lo estamos haciendo en este momento, y hacia afuera, hacia este tipo de manifestaciones pacíficas? Bueno, en primer lugar, yo creo que los que estén interesados en la participación directa con Frena es muy sencillo, a través de las pirámides. Karin, tú conoces perfectamente cómo funcionan las pirámides de Frena. Entonces, de inmediato pueden hacer un pequeño grupo de 10 personas para sumarse con cualquiera de nosotros, porque ya en Movimiento por la Patria vemos un buen número de personas que estamos en las pirámides de Frena, que se puedan sumar. Ese es un primer paso muy fácil de seguir, no reviste mayor complicación, que es recibir toda la información de Frena y reenviarla a 10 personas. Se hace en medio minuto cada día. No exagero, en medio minuto cada día. José Antonio Crespo me ha enviado desde hace más de un año, bueno, hace más o menos un año que empezamos, sí, exactamente, en abril empezó Frena con las pirámides y nosotros formamos nuestros grupos. Yo formo parte de las 10 personas de José Antonio, tú también conmigo, Karina, es lo mismo. Entonces, extender esto para quienes quieran participar de inmediato y no implica mayor compromiso que recibir información y reenviarla. Además de eso, yo soy de la idea de que las personas espontáneamente formen grupos de 5, 8, 10 personas. Tú, Karen, ya tienes la estructura de las células de Movimiento por la Patria, que se comuniquen contigo para que tú les expliques cómo se puede llevar a cabo este maravilloso desarrollo de células de patria. Células patria, y tenemos pues ya la estructura hecha por ti. Así que ese es el segundo asunto. Ya van 2. Ingresar a las pirámides de Frena. Segundo, ingresar a las células propuestas ya por Movimiento por la Patria. Y tercero, están las comisiones formadas en Movimiento por la Patria, que ya tenemos toda la estructura de 14 o 15 comisiones. O sea que ya hay donde trabajar y colaborar. Y si quieren más, como lo hicieron en Guadalajara, seguramente ya se enteraron que 200 personas de Guadalajara salieron a las esquinas, a los cruces, con mantas, haciendo protestas, reclamaciones, tipo de las que hace Frena. Y a mí me dio muchísimo gusto, lo celebro mucho, que ya de una manera espontánea 200 ciudadanos en Guadalajara salieron a la calle. Acaban de estar eso ya en redes sociales. O sea que ahí hay otra manera de participar. Desde luego, para quien quiera trabajar, lo puede hacer también desde su casa, reenviando todo el material que nosotros, los que sí salimos a protestar, en un momento dado nos ayudan con su apoyo en redes sociales. Cada quien lo hará como considere pertinente. Y es algo totalmente libre, no se está presionando a nadie, no se está prejuzgando a nadie. Somos ciudadanos libres, tenemos solidaridad entre nosotros. Así que siéntanse con la confianza de hacer todas las preguntas que quieran después de esta conferencia a los directivos de Movimiento por la Patria, a José Antonio Crespo, a Alejandro Hostos, a Karin Alarcón, a Espinosa, José Luis Espinosa,
Hay muchos del Movimiento por la Patria que están participando. Te, Hagan te ustedes tomo la palabra en este de momento, Paco. muy Disculpa, entusiasta. disculpa Ricky, que te interrumpa. No me oyes. en fin, Disculpa, ahí, te ahí tomo lo la dejo. palabra. Te tomo la palabra. Está en este momento con nosotros Alejandro Hostos, quien nos puede dar su punto de vista muy puntual respecto a lo que él piensa que debe ser el voto útil. Por favor, Alejandro Hostos, si estás con nosotros y Muchas quieres gracias. tomar la palabra, te lo vamos a agradecer que puntualices este aspecto. Muchas gracias, José Antonio. Sinceramente te felicito, Paco, por tu espléndida explicación que has hecho de toda esta cuestión política tan indispensable para el futuro de nuestro país. Y yo quisiera nada más puntualizar realmente qué se debe entender por el voto útil. Y es que mucha gente tiene la idea de que pues, las elecciones ya están perdidas, que probablemente no se pueda obtener la mayoría para designar a un diputado, pero eso no es solamente lo importante. Lo importante es también sumar votos, porque no hay que olvidar que además de los diputados normales, que son 300, hay 200 diputados que van a ser designados de acuerdo al cómputo total de los votos. Estos diputados se llaman plurinominales y esos diputados son muy importantes porque la Cámara de Diputados está integrada por 500 diputados, 300 de mayoría relativa y 200 plurinominales. Tal forma que no hay que bajar la guardia, hay que votar, todo el mundo tiene que votar y votar por el mejor candidato a fin de que el voto realmente sea útil y cuente en la elección final para designar esa Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados es muy importante porque además de aprobar el presupuesto, es una Cámara que tiene por objeto también vigilar la correcta aplicación de los presupuestos. Por lo tanto, es primordial que en la Cámara de Diputados haya una buena representación mayoritaria y que se obtenga de esa forma un buen éxito para México y para el futuro de todas nuestras familias. De tal forma que invito a todos a que apliquemos y convenzamos a todo el mundo de sí votar, votar en forma útil y directa. No bajar los brazos y por lo tanto no pensar que las elecciones están perdidas. Yo creo que las elecciones se van a ganar con el voto de todos los mexicanos honestos y que quieren colaborar con nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro Hostos. Esa es precisamente la intención de este ciclo de conferencias y ha sido magnífica la iniciación de él mismo con esta exposición de Paco Plancarte. No cabe duda de que el daño, el diagnóstico del mismo está hecho por todos los sectores de nuestra sociedad. Todos, seamos médicos, seamos abogados, seamos enfermeras, seamos madres que no pueden atender a sus niños con cáncer, seamos madres que no pueden tener a los niños en las guarderías, etcétera, etcétera. No voy a abundar sobre todo eso. El daño está hecho, el daño está perfectamente esclarecido y formulado un diagnóstico. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para reparar ese daño? Pues exhortar a toda la población, empezando por nosotros mismos que estamos en esta reunión, a votar, a animar a nuestros familiares, a nuestros amigos que forman parte de nuestra misma clase social, independientemente de la que estemos hablando, pero precisamente hemos sabido que la gente de la clase media, la clase de media alta, la gente que radica en las zonas nortes del país, donde tienen menos carencias, es la que no votan, es la que no vota. Esos son los que deben votar y esa es nuestra labor. Y con esta idea y con esta finalidad se va a seguir este ciclo de conferencias. La siguiente conferencia, y aprovecho el momento de la culminación de la actual, va a ser a cargo del doctor José Narro Sánchez. El doctor Narro, ya saben ustedes, fue secretario de Salud, fue rector por 2 periodos en la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces yo quisiera concluir esta plática, excelente presentación de Paco Plancarte, puesto que se está cumpliendo ya la hora que teníamos destinada para ello, cerrando con esta invitación que les
transmito a ustedes. El próximo miércoles a las 7 de la tarde tendremos una espléndida participación de un personaje de nuestro momento, tanto en la política como en la medicina, el doctor José Narro. Por favor, difundan ustedes esta presentación y así seguiremos más adelante con la participación de eminentes personalidades de diferentes ámbitos. Por ejemplo, la periodista Beatriz Pajés es una de ellas y muchos otros que seguiremos poniendo a la consideración de ustedes para que en estos 2 meses vayamos todos a las urnas, vayamos con entusiasmo, vayamos con tapabocas para cuidarnos del virus, pero vayamos con la boca bien abierta para firmar nuestras boletas de participación ciudadana. Muchas gracias a todos. A ver, Karin Alarcón, por favor, toma la palabra y concluye nuestra sesión del día de hoy. Quiero aprovechar todos los integrantes que estamos ahorita porque vamos a tener una conferencia particular. Hay muchas dudas sobre por quién votar y cómo votar. Dentro de las preguntas que se hicieron, estamos organizando una conferencia que particularmente va a estar dirigida a este tema. ¿Cómo votar y por quién votar? Estamos preparando con la persona adecuada, que es una persona que es una eminencia y que conoce bastante sobre este tema, el material para que podamos nosotros dirigirnos a ustedes y poder resolver todas esas dudas, que es precisamente, bueno, estamos ya nosotros con la conciencia de que tenemos que ir a votar, pero no sabemos cómo ni por quién, o cómo evitar que nos anulen el voto por no hacerlo de forma correcta. Sí vamos a tener esta conferencia y en su momento les vamos a avisar cuando ya esté programada. Pues sí, muchas gracias por esta promoción, de la cual estaremos muy atentos para divulgarla también por estas mismas vías de Movimiento por la Patria. Es el momento en el que podemos todos, para seguir la costumbre instituida por otras organizaciones como Sí por México, ¿sí? Dentro de nuestro ciclo de conferencias estará precisamente, por supuesto, Denise Mead acompañándonos con una conferencia que estará directamente encargada a su propia responsabilidad. Abran su micrófono todos para dar un aplauso a Paco Plancarte por esta excelente inauguración de nuestro ciclo de conferencia. Muchas gracias, doctor. Felicidades, Paco. Muy bien, Paco. Felicidades, Paco. Gracias. Paco.